HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde la Universidad Politécnica de Aguascalientes, México, el profesor José Eder Guzmán Mendoza, con el tema Modelo de integración de UX en las universidades. Muchas gracias. Mi nombre es José Eder Guzmán Mendoza. Soy profesor investigador de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y también colaboro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero mi tiempo completo está en la Universidad Politécnica. Yo les voy a presentar el tema de modelo de integración de UX en las universidades. ¿Avanzamos? Bueno, esta presentación aborda un proyecto de investigación que está en sus fases iniciales, específicamente entender la problemática relacionada a cómo se percibe la UX a nivel estratégico en proyectos de las universidades. Este estudio parte de una experiencia que tuve el año pasado en relación a una solicitud que nos hizo nuestra técnica para plantear proyectos tecnológicos para el gobierno del estado. ¿Avanzamos? Voy a contextualizar un poco el objetivo de la plática. Como pueden observar, el estado de Aguascalientes está ubicado estratégicamente en la zona centro de la República Mexicana. Aguascalientes es un estado cuya economía principal está basada en la manufactura automotriz, y esto es debido a que tenemos dos grandes plantas de Nissan y que a sus alrededores pues existe una comunidad de empresas que dan soporte tecnológico a Nissan. Entonces esto ha promovido mucho el desarrollo de la manufactura automotriz. De igual manera, el gobierno del estado, dentro de su plan estratégico, busca convertir a Aguascalientes en un estado interconectado, tipo ciudad inteligente. Y el primer paso que pretenden dar es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, den un paso a la transformación digital, o lo que implica transitar a la industria 4.0. Avanzamos al siguiente slide. Bueno, con base en este plan estratégico, el gobernador del estado solicitó a todas las universidades politécnicas y tecnológicas del estado que se sumaran a esta estrategia. Y particularmente en la Universidad Politécnica tenemos una maestría, que es la maestría en Ciencias en Ingeniería, de la cual es donde soy parte del núcleo académico en las líneas de Ingeniería de Software. Y aquí el rector nos solicitó a todos los investigadores de esta maestría que a partir de ese punto las tesis estuvieran planteadas en atender las demandas del gobierno. Y la idea, por lo que comprendo, es que la universidad se convierte en una especie de proveedor de productos y servicios de la industria 4.0 hacia las pymes para fortalecer a Aguascalientes tecnológicamente. Sin embargo, aquí es donde empieza este punto de conflicto existencial, ¿no? Me surgió la inquietud de cómo es posible que las universidades puedan solucionar problemas de las pymes cuando internamente necesitamos resolver nuestros propios problemas. Por ejemplo, sistemas relacionados a servicios escolares, a tutorías, a sistemas de información que a veces no están adecuados, que están como aislados entre sí, no hay una interconexión. Y en lo particular, yo en la Universidad Politécnica, cuando hago uso de un producto o servicio de la misma universidad, he tratado de mapear la experiencia que tengo y he encontrado diversos puntos de dolor y platicando con otros colegas, pues coincidimos con estos puntos y compartimos las mismas emociones. Pasamos a la siguiente slide. Esto me llevó a pensar que hay un paradigma en cómo se perciben a las universidades y específicamente a los investigadores. Yo observo que los altos mandos nos ven a nosotros, a los profesores investigadores, como los hacedores de los proyectos, que estamos a nivel operativo, y creo que el paradigma correcto es que los investigadores son los managers de los proyectos de investigación, son los que dirigen y tienen que rendir cuentas de los objetivos que estamos planteando. Pasamos al siguiente slide. Y creo que aquí hay una cuestión de enfoques. Por esta situación que estoy viviendo en la Universidad Politécnica y que también se vive en otras universidades politécnicas y tecnológicas del país, y que también tiene que ver con la situación de austeridad en la que estamos viendo, los rectores quieren llevar a que una universidad pueda generar ingresos propios a través de ofrecer estas soluciones tecnológicas. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante. Primero, las universidades deben de renovarse a sí mismas al interior
para poder ofrecer estos productos y servicios que transformen a la economía de un estado. Pasamos al siguiente slide. Esto me lleva a pensar que las universidades deben de comprender profundamente a los usuarios que pretenden atender, hacer un estudio realmente correcto de user research para comprender el comportamiento de los usuarios, que en este caso es la sociedad, el gobierno y las compañías, y entender sus necesidades de manera clara. Y aquí, bueno, la cuestión es si tenemos la capacidad para realmente generar un cambio muy abrupto al que pretenden llegar las universidades. Pasamos al siguiente slide. Bueno, todo este preámbulo es lo que me ha llevado a pensar en cómo se realiza la experiencia de usuario al interior de las universidades, hablando en cuestión de proyectos. Yo creo que todo aquel que conoce UX, los que estamos aquí, creo que la mayoría conoce UX, sabemos la capacidad que tiene esta herramienta para innovar y transformar el entorno. Y yo he observado que en las universidades los investigadores del área de HCI son los que promueven e impulsan este tipo de proyectos de UX. Y viendo la pirámide de los niveles académicos, pues los investigadores nos situamos en la parte operativa, en la más baja. Es decir, que los proyectos nacen de abajo hacia arriba. Y aquí hay una problemática que nos topamos principalmente con los presupuestos y la gran burocracia que puede haber. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a posicionar a la UX a nivel estratégico? Es decir, que los proyectos nazcan en las comisiones ejecutivas o en algunas otras universidades les llaman los consejos de calidad. ¿Cómo podemos llevar a que la UX vaya de arriba hacia abajo? No sé si les ha tocado a ustedes en sus universidades que cuando un rector tiene una idea de un proyecto, la plantea y ese proyecto mágicamente se opera sin ningún problema. Tiene todo el presupuesto, tiene la facilidad de adquisición de adquirir recursos. Entonces, cuando nacen los proyectos de arriba hacia abajo, todo fluye mágicamente. Y esa es la cuestión, cómo llevar UX a un punto estratégico, a que sea un core de las estrategias y que tal vez esté ligado a KPIs de las universidades. Pasamos al siguiente slide. Entonces debemos entender cuáles son los retos que tienen las universidades para conectarse con sus usuarios. Pero bueno, primero es importante entender cómo ha sido la evolución del modelo económico. Pasamos a la siguiente slide. Bueno, aquí pueden observar que pasamos de una economía agrícola, donde todo se basaba en la producción de la tierra, a una economía de la revolución industrial, donde primero fue la máquina de vapor y después la electricidad, quienes llevaron a estos procesos de producción en masa y haciendo que muchos de los productos no se diferenciaban, no hubiera diferencia entre ellos. Aquí es cuando nace la economía del servicio, que busca conectar con las necesidades específicas de los usuarios. Y bueno, hoy en día coexisten estas economías, estoy hablando de la economía de servicio, de la experiencia, del conocimiento y de la transformación. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. Pasamos a la siguiente slide. La economía del servicio buscó conectar la producción con las necesidades específicas de los usuarios, intentando dar un valor a través de las soluciones que proponían. Pasamos al siguiente. Esto hizo que se cambiara el uso y cómo disfrutamos estos productos y servicios. Algunos servicios como el renting o alquiler de objetos a lo largo del tiempo están relacionados a esta temática y vemos que esto provocó que cambiáramos la percepción de valor que tenemos en estos objetos. Pasamos al siguiente slide. Para esto es importante entender que esta economía del servicio llevó a que el desempeño de las organizaciones se midiera por el resultado que logran con nosotros como usuarios más que el producto específico en sí. Pasamos al siguiente slide. Una vez que las empresas empezaron a entender la economía del servicio, empezaron a entrar a la economía de la experiencia, donde comenzaron a entender y entrar en cómo conectar con las emociones de los usuarios. Ya no solamente era suficiente producir un servicio, sino que aparte de conectar con la necesidad, conectaban con las emociones de los usuarios, otorgándoles esos momentos memorables dentro de su experiencia con la marca o el producto. Pasamos a la siguiente slide. Y bueno, así los usuarios nos involucramos más emocionalmente con la marca buscando una conexión con otras experiencias similares. Pasamos al siguiente slide. Después llegó la economía de la información, donde principalmente nos encontramos actualmente y que en esta economía se busca utilizar la información que producimos en distintos contextos para producir un valor. Pasamos al siguiente slide.
Bueno, y este valor va dado precisamente por el proceso de la producción intelectual. Muchos de estos servicios vemos que son intangibles, pero sin embargo permiten conectar a las organizaciones con las necesidades de las personas. Pasamos al siguiente slide. Esto también dio paso a la economía de la transformación, donde nosotros como usuarios no solamente buscamos ya esa conexión emocional, sino que buscamos que las marcas nos acompañen en un proceso de crecimiento y cambio personal. Pasamos al siguiente slide. No necesariamente nos referimos a cambios físicos, también podemos buscar cambios emocionales, intelectuales, mentales o de conocimiento. Y lo importante aquí es que las marcas acompañan todo este proceso de transformación y también ellas mismas van creando esa transformación al interior de sus organizaciones, es decir, crecemos juntos. Pasamos al siguiente slide. Y bueno, es importante entender cómo interactúan estas economías actualmente. Todas interactúan de manera simultánea. La economía de servicio me permite tener muy claro cómo llegar a la economía de la experiencia y a la economía de la transformación. Vemos ahí esa línea hacia arriba. Es difícil que yo logre desarrollar una economía de la transición o de la experiencia si no he desarrollado primero un servicio y un servicio bastante claro. Es decir, no puedo dar una solución a un usuario si no conozco exactamente qué servicio debo de ofrecer. Pero por el otro lado, la economía del conocimiento sí es una economía transversal a todas las economías y que para que yo pueda desarrollar alguna de las economías de arriba, necesito identificar claramente cuáles son las necesidades del usuario en cada uno de sus contextos. Para esto es clave que se pueda desarrollar conocimiento sobre los usuarios y su comportamiento como tal. Pasamos a la siguiente. Y bueno, esto me lleva a que los usuarios actualmente somos usuarios empoderados y exigentes, porque estamos inmersos en varios fenómenos que nos llevan a esta situación. Bueno, lo primero es la hiperconexión, que lleva a una sobrecarga de la información, la personalización, la búsqueda de propósito y la coherencia. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Avanzamos? En la hiperconexión, esto está conectado a la capacidad que tenemos nosotros hoy en día para conectarnos con múltiples dispositivos, teniendo información en todo momento y sobre todo en tiempo real. Y esto nos ha permitido, como consumidores, tener referencias sociales y de vez en cuando recomendar los productos y servicios a los que accedemos. Pasamos a la siguiente. Bueno, sin embargo, la hiperconexión lleva a que tenemos una sobrecarga de información. Tenemos datos en tiempo real desde múltiples dispositivos que nos han llevado a tener un proceso de aprendizaje continuo. Lo que nos ha llevado también a tener una pérdida de control sobre los contenidos que consumimos y a veces una pérdida de confianza. Avanzamos al siguiente. Y bueno, para esto algunas marcas han desarrollado procesos de personalización, donde nos intentan vincular los contenidos y las cosas que producen con los intereses y preferencias que ellos han identificado sobre nuestro comportamiento previo. Un ejemplo que me viene a la mente es Netflix y otro Amazon. Es un claro ejemplo de cómo van desarrollando estos procesos de personalización. Y esto va con un sentido, una necesidad de vernos diferenciados, donde queremos sentirnos únicos y especiales en el uso de los productos y servicios. Vemos aquí cómo las redes sociales han reformado este proceso a través de temas como las selfies, los likes y las distintas interacciones que esperamos recibir cuando posteamos en alguna red social. Pasamos a la siguiente slide. Esto también nos lleva a que tal vez en ocasiones nos sentimos un poco vacíos y esto es importante porque nos ha llevado a una búsqueda de propósito continuo. Buscamos que se le dé un poco más de sentido y trascendencia a nuestras vidas y por eso estamos conectados con varios fenómenos sociales, a veces mucho más amplios, y también exigimos que las organizaciones tengan un comportamiento ético y transparente frente a los procesos que están desarrollando. Aquí observamos que la transformación y el conocimiento personal se convierten en un elemento clave de nuestras vidas y de cómo nos relacionamos con esas marcas. ¿Avanzamos? Y es que además buscamos que estos procesos de coherencia, de transparencia tengan cierta coherencia donde la transparencia que refleja cada uno de los puntos de contacto tenga esa interacción que esperamos de las marcas. Buscamos que esas experiencias que tenemos sean similares y sistémicas. Es decir, que si pasamos de un canal a otro, esta sensación no sea de ruptura, sino un proceso continuo entre esta experiencia y la marca.
Algo que me pasa muy seguido son con los bancos. Hay un proceso que sigues en la sucursal y otro proceso que sigues a través del teléfono, que a veces es el único medio en el que puedes resolver algo, y es muy frustrante cómo sientes esa ruptura de un canal a otro. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, todo este proceso plantea una serie de retos que las universidades tienen que cómo tienen que conectar con estos usuarios. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a conectar con esos usuarios y qué retos se nos presentan al interior de las universidades? Pasamos a la siguiente slide. Yo creo que ese reto a las universidades está de cara a tres niveles. Uno es a la universidad, a la comunidad universitaria, otro es a la operación y otro es a la transformación. Pasamos a la siguiente. De cara a la comunidad universitaria, primero necesitamos identificar las necesidades de nuestra comunidad, sus motivaciones, expectativas frente a un producto o servicio, y después responder rápidamente a esas necesidades cambiantes del entorno para después adaptarlas a la cadena de valor de la universidad. Y así vamos alineando estas necesidades realmente a un producto exitoso. Yo recuerdo una experiencia que tuve el año pasado en la Universidad Politécnica donde yo extravié mi credencial y para reponerla solicité el formato que era para reponer y al verlo me di cuenta que era un formato que debe de seguir un estudiante porque me mandaban a la biblioteca, a salud integral, a los laboratorios de alta tecnología a recabar una serie de firmas. En total fueron 7 firmas. Y me di cuenta que no hay una diferenciación entre un estudiante y un profesor en ciertos procesos. Y aquí deben de estar perfectamente alineados. Hay que conocer el estatus, la situación y el comportamiento y las necesidades de cada usuario. Pasamos a la siguiente slide. Dentro de la operación, las universidades necesitamos primero empezar a tener organizaciones menos robustas y pesadas. Es decir, tener servicios más ligeros, más esbeltos. Y esto va a permitir que haya cierta flexibilidad para moverse mucho más rápido. Y esto va conectado también con la innovación. Todos estos procesos de transformación en experiencia de usuario requieren un cambio continuo de estas necesidades dentro de la comunidad universitaria y cómo las adaptamos a su organización. Esto implica un cambio de procesos que algunas veces pueden ser simples protocolos, pero que otras veces la estructura como funciona para entregar la oferta de valor a la comunidad no es adaptada tan fácilmente. Necesitamos tener la capacidad de responder a estos entornos cambiantes de una manera más ágil y flexible. Pasamos al siguiente slide. Y finalmente, de cara a la transformación, muchos de estos procesos hoy están conectados con la migración y desarrollo digital. La conexión más rápida a los usuarios, como la hiperconexión, está relacionada con lo que necesitamos desarrollar herramientas tecnológicas que se conecten a este mundo digital de nuestros usuarios. Es decir, muchas universidades todavía no han dado ese paso de migrar ciertas ventanillas a que sean procesos que se puedan hacer también desde dispositivos móviles. Obviamente esto también lleva a una necesidad de conseguir presupuestos que nos permitan hacer ese desarrollo tecnológico y sobre todo alinearlos al modelo de negocio de las universidades. Entonces aquí es muy importante entender que ningún proceso de innovación centrado en el usuario es importante o relevante en la organización si no está conectada con las estrategias. Pasamos al siguiente slide. Entonces llegamos a la parte más importante. ¿Cómo vamos a integrar todo esto? ¿Cómo se involucran todos estos retos dentro de la universidad? Aquí es donde vamos a necesitar un modelo de integración que sea capaz de desarrollarse de manera muy clara a través de una serie de pasos para conseguir esa transformación a las universidades y en que realmente las universidades se vean como un centro de innovación basado en UX a nivel estratégico. El primer punto del modelo es conocer las necesidades del usuario. Eso es muy importante, aplicar perfectamente técnicas de user research para comprender perfectamente en qué entorno se está moviendo la comunidad universitaria. Y una vez que se identifican estas necesidades, es importante poder articularlas dentro de una estrategia de negocio y poder resolverlas rápidamente. ¿Y cómo nos vamos a adaptar a estas necesidades cambiantes? Esto implica adaptar la cadena de valor, que va a afectar a todos los niveles de la organización, no nada más en el nivel operativo. Estamos hablando incluso de cómo se toman las decisiones a nivel directivo como tal. Entonces, las universidades necesitan ajustar sus procesos, hacer todo un proceso de migración a temas digitales y ajustar o conseguir los presupuestos necesarios.
Ahorita es una problemática con la situación de austeridad, que bueno, lo veo un poco complejo cómo vamos a lograr esta integración de todo lo que hemos visto. Y bueno, también está ligado a que la universidad necesita desarrollar habilidades transversales dentro de toda la organización. Estas habilidades, como ven, están relacionadas a la flexibilidad, a la innovación y a la adaptabilidad. Y estos retos son claves para poder desarrollar experiencias de usuario en la universidad. Es importante entender que todos estos procesos deberían de desarrollarse de manera simultánea dentro de la universidad. Avanzamos a la siguiente. Bueno, ya para cerrar el tema, quiero cerrar vamos a la siguiente, con algo más reflexivo. Todo este panorama me pone a plantearme, yo como investigador, qué retos voy a enfrentar para convertir a la UX en un componente estratégico de mi universidad. Y bueno, pensando cuando se hablan temas de transformación digital, hay una palabra que es el eje central de cómo vamos a empezar con esta estrategia. Pasamos a la siguiente. Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esto nos da una idea de que para poder llevar a la UX a un nivel estratégico, que los proyectos fluyan de arriba hacia abajo y no como se hace actualmente de abajo hacia arriba, pues necesitamos primero cambiar la cultura y esto implica cambiar ese chip en nuestras autoridades de que vean que todas las soluciones que se planteen de innovación o de transformación deben de estar centradas en el usuario, centradas realmente en necesidades que puedan cubrir al usuario, la usabilidad y la utilidad, que pueden ser soluciones desde el punto, pero a lo mejor no son útiles para la comunidad y en el periodo del tiempo que se vayan a desarrollar, pues van a tener un fracaso como tal. Avanzamos a la siguiente. Y bueno, eso me lleva a que como investigadores tenemos esa tarea de cómo vamos a transformar la cultura de las universidades para llevar a la UX a nivel estratégico. Es una tarea que la veo bastante compleja, pero bueno, si otras universidades pueden lograrlo, pues hay que tomar nota de cómo han logrado esto. Y me gustaría que ahorita que pasemos a la sesión de preguntas, si alguien tiene la fortuna de que en su universidad se utilice UX a niveles más altos en la toma de decisiones, que nos platiquen cómo lo están haciendo, ¿no? Como tal. Y con esto yo cierro mi presentación y gracias por permitirme presentar este. Ah, bueno, me falta una última slide, que es como la línea que quiero continuar de esta investigación, que es, como les digo, está en su etapa de la problematización. Pues la siguiente fase es plantear un modelo de madurez de cómo va a permitir desarrollar este modelo de integración. Y así como en la ingeniería de software tenemos ITIL, los MMI, adaptar un modelo similar en cómo vamos a partir de esos insights, donde detectamos los insights a través de objetos, personas, canales, procesos y espacios, pasarlo por un UX estratégico, viendo las interacciones, los puntos de contacto y la relación que hay, para poder generar buenos productos y servicios dentro de la universidad, la conexión entre todas las áreas y toda la comunidad, para así lograr una transformación y lo quiero asociar a lo que dije al inicio, que para que una universidad pueda desarrollar una economía en un estado, primero debe desarrollarse a sí misma de manera interna y necesitamos modelos de madurez que puedan permitir escalar el UX hacia la parte directiva. Y con esto cierro mi presentación. Gracias. Dice así el doctor Jaime, pregunta, ¿las universidades centran sus modelos educativos en el estudiante? Sí, ese es el gran problema de las universidades, que piensan que el usuario directo de una universidad es el estudiante es el cliente, pero somos una comunidad donde a veces faltan servicios para el docente, ¿no? Servicios que vayan relacionados también a atender a necesidades del docente, por ejemplo, la creación de contenidos. ¿De quién es responsabilidad interna en una universidad? Del propio docente en generar contenidos, cuando debería de haber un área que pudiera desarrollar contenidos y ya nada más
dárselos al profesor para que lo pueda adaptar a su planeación didáctica, ¿no? Como tal. Entonces yo creo que ese es un problema, que se entra todos los modelos de UX al estudiante creyendo que es el único usuario interno que tiene la institución. Incluso los administrativos son otro tipo de usuarios que están descuidados. Por ejemplo, las personas que hacen el aseo, la vigilancia, también son parte de la comunidad y a veces dejan de lado servicios, productos o servicios que vayan enfocados a ellos, ¿no? Es lo que creo que hace falta, que los directivos, hay algo que se platica mucho en la ingeniería de software, que le dicen a un ingeniero de software, no, tú no eres tu usuario. A veces creo que los altos mandos dan por hecho ciertas cosas y dejan de lado otro tipo de usuarios que deben de ser atendidos para fortalecer la identidad en una universidad como tal, ¿no? No descuidar que se necesita ver productos y servicios enfocados también a los docentes, a los administrativos, principalmente, no centrar únicamente toda la estrategia al estudiante. El estudiante es el cliente, pero no es el usuario final. También hay otros usuarios que a la interna somos parte de la comunidad universitaria. Bien, ¿alguien más desea preguntar stream, desde streaming Facebook Live? ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Bueno, soy Tony. Yo sé que hay una pregunta de César, pero estoy comprobando en este caso la mala experiencia de usuario de Facebook porque no encuentro la pregunta. Hace un rato la tenía y ahora hace un rato que no logro encontrar dónde está la pregunta que había hecho. Mientras, si no la encuentro, yo tenía una pregunta mientras busco. Mi pregunta es, porque, bueno, esto que has comentado primero, que estoy completamente de acuerdo, me parece además una reflexión muy oportuna, pero bueno, me gustaría ahora, imagínate que yo soy el rector de tu universidad y te compro la idea y digo, bueno, va, ¿y esto cómo lo implementamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Nos ponemos manos a la obra y cómo lo hacemos y, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque esto es un poco lo que nos pasa a veces, ¿no? Una cosa es la teoría, pero digamos, va, ¿cómo sería la puesta en práctica de esto? Sí, correcto, doctor. Sí, es justamente eso que falta, ese modelo de madurez, cómo ir madurando todo este proceso. Yo creo que lo primero que yo le diría al rector, y he tenido esas reuniones con mi rector, y justamente hablo el tema de la cultura, ¿no? Que van muchos temas asociados a la cultura, principalmente la cultura de investigación, y es reconectar los cables que tenemos. Yo ahorita que está hablando de Facebook, le voy a comentar la experiencia que tengo en la Politécnica. El viernes de la semana pasada nos bloquearon todo el acceso a redes sociales, entre ellas Facebook, YouTube. Y lo primero es cambiar ese paradigma, ¿no? De entender que cada usuario tiene sus necesidades particulares y en el caso de los docentes, YouTube es una herramienta que también se puede aplicar de manera académica y dan por hecho de que todos los usuarios tenemos ese mismo comportamiento y aquí hace falta una diferenciación. Lo que yo le he comentado al rector es que tenemos que empezar con proyectos internos pequeños y luego ir escalándolos a proyectos macros. Yo ponía un ejemplo muy claro a mi rector, que los estudiantes cuando siguen un proceso de conseguir una beca o una movilidad, tienen puntos de dolor muy fuertes con las personas de administración, y digo que es necesario replantear los servicios y los procesos que ofrecemos a que sean procesos que escalen las estructuras organizacionales, que sea realmente que haya un dueño de proceso. Y creo que la estrategia que yo le he planteado, independientemente de que si se tiene o no la cultura, es que debemos de empezar con un análisis de user research hacia los estudiantes primero, de cuáles son los servicios principales que ellos llevan el día a día y empezar a escalar proyectos pequeños a un proyecto macro. Porque algo que mi rector siempre me dice es, bueno, pero no tenemos dinero. Es otra excusa, ¿no? Como tal. Entonces creo que a veces con proyectos pequeños es como podemos empezar a generar esa confianza a que la UX se puede escalar a algo más grande. Eso es, creo que lo importante es, como dice, de la teoría a la práctica hay un mundo, pues justamente es documentar un proyecto hacia cómo maduró y eso es lo que yo quiero lograr, un modelo de madurez, como dice, que convenza a una autoridad y que vea
que todo es escalable, porque a veces quieren comerse el pastel de una mordida y quieren verlo en un proyecto grande y a veces no es la solución. Hay que ir de lo pequeño a lo grande escalándolo, haciendo una modularidad de proyectos. Pero sí es un reto bastante difícil cambiarle el paradigma a las autoridades. Un año de webinars en interacción humano-computador.